¿Y si te dijera que aquello que llevas años buscando ya se manifestó en tu vida, pero lo ignoraste? No porque no estuviera ahí, sino porque estabas demasiado ocupado pensando, demasiado ocupado buscando fuera, pidiendo señales, esperando respuestas, esperando que alguien o algo te dijera qué hacer. Detente un segundo y pregúntate esto con total honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo a equivocarte y no desde una claridad profunda? Esa pregunta, por sí sola, ya abre una grieta en el ruido mental. Eckhart Tolle habla de algo que incomoda al ego. La respuesta no está en el próximo libro, ni en el próximo video, ni siquiera en estas palabras. Está en el espacio silencioso que aparece cuando dejas de buscar. Pero la mente odia esa idea, porque vive de la búsqueda constante. Vive de decirte, aún no, te falta algo. Cuando consigas esto, entonces estarás en paz. ¿Te suena? Esa voz parece lógica, pero es precisamente la que te mantiene atrapado. Tolle cuenta que durante años vivió identificado con una mente llena de sufrimiento, hasta que una noche algo se rompió por dentro. No fue una revelación espectacular, ni una experiencia mística llena de luces. Fue algo mucho más simple y radical: la observación. De repente se dio cuenta de que podía observar sus pensamientos y, si podía observarlos, entonces no podía ser ellos. Ese fue el inicio de todo. Y aquí viene el gancho incómodo. Tú también lo has experimentado, aunque quizá no lo llamaste así. Piensa en un momento de tu vida en el que todo parecía detenerse. Tal vez caminando solo, tal vez mirando el cielo, tal vez en medio de una situación difícil. Por unos segundos no había diálogo interno, no había historia. No había yo debería, solo había presencia. ¿Lo recuerdas? Ese instante no necesitó explicación, no pidió validación, simplemente era. Ahí estaba la respuesta, pero la mente volvió rápido y dijo: esto no sirve para la vida real. Aquí está la trampa que Tolle señala una y otra vez. Creemos que la vida real ocurre en la mente, cuando en realidad ocurre ahora. El ego se alimenta del pasado y del futuro. La presencia solo existe en este instante y por eso incomoda tanto, porque cuando estás presente, el ego se debilita, no desaparece de golpe, pero pierde fuerza, y cuando pierde fuerza, surge algo más profundo, una inteligencia silenciosa que no grita, no discute y no duda. Tal vez estés esperando que tu interior te hable con palabras claras, como una orden o una señal evidente. Pero no funciona así. La sabiduría interior no grita, susurra. Se siente como una certeza tranquila, no como una emoción intensa. Y aquí viene otra pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estás escuchando desde el silencio o desde la necesidad? Tolle explica que mientras busques respuestas para completar una sensación de carencia, solo encontrarás más búsqueda. Pero cuando te permites estar plenamente aquí, incluso sin entender, algo se reorganiza por dentro. No porque hayas hecho algo, sino porque dejaste de interferir. Y esa es quizá la enseñanza más difícil de aceptar. No tienes que convertirte en alguien mejor para encontrar la respuesta. Tienes que dejar de huirte lo que ya eres en este momento. Quédate con esto mientras sigues escuchando. La claridad no llega cuando la mente se esfuerza, llega cuando la conciencia observa. Y si ahora mismo sientas una pequeña incomodidad, una pausa o incluso resistencia, no la rechaces. Ahí mismo, en ese espacio, ya está comenzando algo. Algo curioso ocurre cuando empiezas a escuchar de verdad tu interior. No te dice lo que quieres oír, sino lo que es. Y por eso muchas personas lo evitan, porque esperan una respuesta que confirme sus deseos, sus planes, su identidad. Y lo que encuentran es silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno incómodo, vivo, honesto. Eckhart Tolle insiste en que ese silencio no es ausencia, es presencia pura. El problema es que la mente, al no poder controlarlo, lo interpreta como amenaza. Observa esto con atención. Cada vez que te sientes perdido, la mente corre a buscar soluciones externas. Más información, más opiniones, más comparaciones. Sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la reacción. Tolle lo llama vivir inconscientemente, no como un insulto, sino como una descripción. Inconsciente es simplemente estar tan identificado con los pensamientos que olvidas que los estás pensando. Y cuando eso ocurre, las decisiones ya no nacen de la claridad, sino del miedo a no saber. Aquí aparece una distinción clave que casi nadie hace. No es lo mismo no saber qué hacer que estar desconectado de la presencia. No saber puede ser un estado profundamente consciente. El ego, en cambio, no soporta el no sé. Necesita respuestas inmediatas porque necesita control.
Por eso te empuja a decidir rápido, a actuar aunque no haya claridad, a llenar el vacío con ruido. Pero la conciencia no tiene prisa, la conciencia espera, y en esa espera revela. Tolle comparte que muchas de las decisiones más acertadas de su vida no surgieron de largos análisis, sino de una quietud profunda. No eran impulsivas, pero tampoco forzadas. Simplemente se sentían alineadas. Y aquí hay un punto que cambia por completo la manera de vivir. Cuando estás presente, no necesitas justificar cada paso. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay una sensación de esto es, que no requiere explicación. Quizá estés pensando, pero en la vida real tengo problemas, responsabilidades, decisiones importantes. Justamente ahí es donde la enseñanza se vuelve práctica. La presencia no te aleja de la vida, te devuelve a ella. Cuando escuchas desde el interior, respondes en lugar de reaccionar. Y responder no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo desde un lugar más profundo que el miedo. El ego, sin embargo, se disfraza de voz razonable. Te dice que escuchar al interior es arriesgado, que podrías equivocarte, que necesitas más datos. Pero fíjate en algo revelador. ¿Cuántas veces te equivocaste siguiendo esa voz razonable? Tolle señala que el ego siempre promete seguridad, pero nunca la cumple. Vive proyectándose hacia un futuro donde todo estará bien, mientras te roba la paz del único momento real. Hay una práctica sencilla que él propone, casi invisible. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada por dentro. No luches con el pensamiento, no intentes eliminarlo. Obsérvalo. Siente el cuerpo. Nota la respiración. Esa pausa consciente crea un espacio. Y en ese espacio, algo emerge. No siempre como una respuesta clara. A veces como un alivio. Otras como una dirección suave. Pero siempre como verdad. Si hasta ahora has vivido creyendo que tu valor depende de tomar siempre la decisión correcta, deja que esta idea repose en ti. La presencia es más importante que el resultado. Cuando estás presente, incluso los errores se transforman en aprendizaje, sin sufrimiento innecesario. Y cuando no lo estás, incluso los aciertos dejan un sabor de vacío. Permanece atento a esto mientras sigues escuchando. Tu interior no compite con el ruido del mundo, simplemente espera a que dejes de correr. Y cuando lo haces, aunque sea por un instante, descubres que nunca estuviste perdido, solo distraído. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de algo inquietante. Gran parte de tu vida no la has vivido tú, la ha vivido una voz en tu cabeza. Una voz que comenta, juzga, compara y anticipa sin parar. Eckhart Tolle señala que ese diálogo interno constante no es quién eres, sino un hábito aprendido. Y sin embargo, lo has defendido como si fuera tu identidad. Porque si no eres esa voz, ¿quién eres entonces? Esa pregunta asusta más de lo que parece. Aquí entra una de las observaciones más poderosas de Tolle. El ego no es solo orgullo o arrogancia, es cualquier identificación con la forma, con el rol, con la historia personal, con la imagen de yo. Cuando alguien cuestiona esa historia, surge una reacción emocional desproporcionada. ¿Por qué? Porque el ego siente que está en peligro. Pero la conciencia, en cambio, no se defiende. Observa. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en la última vez que alguien te criticó o no actuó como esperabas. ¿Qué ocurrió dentro de ti antes de responder? Hubo una contracción, una sensación corporal, una historia inmediata. No es justo, no me valoran, esto no debería pasar. Tolle explica que el sufrimiento no nace del hecho, sino de la resistencia interna al hecho. El momento es neutro, la mente lo convierte en problema. Y cuanto más te identificas con esa narrativa, más real parece. Aquí aparece una clave práctica que casi nadie aplica. Sentir el cuerpo. No como concepto, sino como experiencia directa. Cuando la emoción surge, en lugar de analizarla, Tolle invita a llevar la atención al cuerpo interno, al pecho, al abdomen, a la respiración. Esa simple acción corta la alimentación del ego. No porque lo destruyas, sino porque dejas de creerle. Y cuando no hay creencia, hay espacio. Ese espacio es la conciencia misma. No es algo que tengas que crear, siempre ha estado ahí.
solo que ha sido cubierta por capas de pensamiento. Y en ese espacio ocurre algo sorprendente. La emoción se disuelve más rápido, la reacción pierde fuerza y tú sigues aquí, intacto. No más fuerte, no más débil, más real. Tal vez esperabas que escuchar tu interior fuera siempre una experiencia agradable, pero Tolle es claro. A veces implica atravesar incomodidad. No para sufrir, sino para dejar de huir. El ego huye del presente, porque en el presente no puede sostener sus historias. Por eso busca conflictos, problemas, incluso dolor, porque el drama le da identidad. La conciencia, en cambio, no necesita nada de eso para existir. Observa cómo, al estar presente, incluso los conflictos externos cambian. No porque los controles, sino porque ya no reaccionas desde la herida. Y cuando no reaccionas, el otro tampoco encuentra dónde engancharse. Esto no es una técnica de manipulación, es una consecuencia natural de la presencia. La paz no se impone, se irradia. Quédate con esta idea mientras avanzas. No tienes que eliminar el ego para vivir en paz. Basta con verlo. Verlo en acción, verlo en tus pensamientos, verlo en tus reacciones. En esa observación hay libertad, porque lo que es visto ya no te gobierna. Y cuanto más claro se vuelve esto, más evidente resulta algo esencial. Tu interior no solo conoce la respuesta, es el espacio donde todas las respuestas aparecen. Llega un punto en este camino interior en el que surge una paradoja desconcertante. Cuanto menos intentas cambiarte, más cambia tu experiencia de la vida. Eckhart Tolle insiste en que la verdadera transformación no ocurre por esfuerzo, sino por comprensión. El ego cree que tiene que arreglarse, mejorarse, pulirse. La conciencia, en cambio, solo observa. Y en esa observación honesta, algo se afloja por dentro. Tal vez te hayas preguntado alguna vez por qué, incluso cuando todo va bien, aparece una sensación sutil de insatisfacción. Tolle lo explica con claridad. El ego nunca está satisfecho porque vive en el tiempo psicológico. Siempre proyecta la felicidad hacia adelante. Cuando consiga esto, cuando llegue ahí, cuando los demás cambien. Pero la presencia no espera. Está completa ahora. Y eso resulta casi ofensivo para la mente condicionada. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que vivir desde la presencia significa desapegarse de la vida, volverse pasivo o indiferente. Pero ocurre justo lo contrario. Cuando no estás atrapado en el ruido mental, tus acciones se vuelven más precisas, más simples y más eficaces. No porque controles más, sino porque interfieres menos. Tolle lo describe como acción alineada, una acción que nace del silencio y no de la compulsión. Observa tu día a día. ¿Cuántas cosas haces solo para escapar de una sensación interna? Distracciones, conversaciones vacías, prisas innecesarias. No hay nada malo en ello, pero es importante verlo, porque cada vez que huyes del presente, refuerzas la creencia de que el ahora no es suficiente. Y esa creencia es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Tolle propone algo radicalmente simple. Permite que este momento sea como es, no como resignación, sino como aceptación consciente. La resistencia interna es lo que genera tensión. Cuando dejas de resistir, no significa que te guste todo, significa que ya no luchas con la realidad. Y desde ahí, curiosamente, surge una energía nueva para actuar si es necesario. Un detalle sutil pero profundo. El interior no responde con palabras, responde con estados. Claridad, calma, firmeza, apertura. Si estás esperando una frase perfecta que te diga qué hacer, quizá estás escuchando desde la mente. Pero si notas una quietud que no necesita explicación, estás más cerca de la verdad. El ego pide garantías. La presencia ofrece coherencia. Hay algo liberador en comprender esto. No tienes que resolver tu vida entera hoy. Solo tienes que estar plenamente aquí. Tolle dice que el ahora es el único lugar donde ocurre la vida. Y sin embargo es el lugar que más evitamos. Porque en el ahora no podemos sostener viejas identidades ni dramas conocidos. Y soltarlos da vértigo.
pero también alivio. Permite que esta idea se asiente. Cuando confías en el presente, no porque lo entiendas, sino porque lo habitas, empiezas a vivir desde otro nivel. Un nivel donde las respuestas no se buscan desesperadamente, sino que aparecen cuando la mente deja de empujar. Y ahí, sin ruido ni esfuerzo, tu interior vuelve a hacerse audible. Hay una pregunta que Eckhart Tolle lanza con suavidad, pero que tiene el poder de desarmar toda la estructura del ego. ¿Qué problema tienes ahora mismo, en este preciso instante, si no añades una historia mental? Detente ahí. No en lo que pasó ayer, no en lo que podría pasar mañana. Justo ahora. Cuando miras con honestidad, descubres algo sorprendente. El problema casi siempre vive en la mente, no en el momento. Esto no significa negar las dificultades reales de la vida. Significa ver con claridad dónde empieza el sufrimiento innecesario. El ego necesita problemas para sentirse vivo. Cuando no los hay, los inventa. Y cuando los hay, los exagera, los arrastra al pasado y los proyecta al futuro. La conciencia, en cambio, se ocupa solo de lo que es. Y lo que es, casi siempre, es manejable. Tolle habla del cuerpo del dolor. Esa acumulación de emociones no resueltas que se activan ante ciertas situaciones. No aparece de la nada. Se despierta cuando la mente interpreta algo como amenaza. En ese momento, la reacción parece automática. Pero aquí está la grieta por donde entra la luz. Si lo observas sin juzgar, el cuerpo del dolor pierde alimento. No porque lo rechaces, sino porque ya no te identificas con él. Tal vez hayas notado que algunas emociones vuelven una y otra vez, como viejos conocidos. La tristeza, la rabia, la culpa. El ego dice, esto soy yo. La conciencia dice, esto está ocurriendo en mí. La diferencia es sutil, pero transforma la experiencia. Cuando dejas de decir, soy esto, y empiezas a notar, esto aparece, recuperas espacio interior. Y en ese espacio la emoción puede completarse y disolverse. Tolle subraya algo esencial. Sentir plenamente es el camino más rápido hacia la libertad. La mente quiere entender, analizar, justificar. El cuerpo quiere ser sentido. Cuando permites la sensación sin historia, sin resistencia, algo se relaja profundamente. No porque hayas ganado una batalla, sino porque dejaste de luchar. Y esa no lucha es poder auténtico. Quizá te sorprenda esto. Muchas personas tienen miedo de soltar su sufrimiento porque sienten que perderían una parte de sí mismas. El dolor se vuelve identidad. Pero cuando lo observas desde la presencia, descubres que hay algo en ti que nunca fue tocado por él. Un espacio silencioso, estable, intacto. Tolle señala que ese espacio no es algo que se crea, es lo que queda cuando la identificación se cae. Empiezas entonces a vivir desde un lugar más amplio. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no ocupan todo el escenario. Son eventos, no definiciones. Y desde ahí las respuestas llegan de forma más simple, más directa, a veces como una acción clara, otras como una espera consciente. Ambas son válidas cuando nacen del ahora. Quédate con esta percepción mientras sigues escuchando. No estás aquí para cargar con todo tu pasado ni para resolver todo tu futuro. Estás aquí para estar presente. Y cuando lo estás, incluso el dolor se convierte en maestro, no porque te hiera, sino porque te despierta a algo más profundo que él. Existe un fenómeno que Eckhart Tolle describe con gran claridad: la necesidad constante de buscar fuera lo que ya está dentro. Observa a tu alrededor y verás personas intentando llenar vacíos con logros, relaciones, objetos, experiencias. Todo eso es real y necesario en cierto grado, pero cuando se convierte en la fuente de tu paz, en la medida de tu felicidad, estás atrapado en la ilusión. La verdadera satisfacción no llega de conseguir más, sino de estar plenamente consciente de lo que ya eres y lo que ya tienes en este instante. Piensa en un momento en el que sentiste paz profunda. Tal vez fue breve, un amanecer,
un gesto de alguien, un instante de silencio. Lo que sentiste no vino de ningún logro externo. No se puede comprar, no se puede planear, y sin embargo estaba allí, dentro de ti, esperando que lo reconocieras. Tolle insiste, esa paz interior es siempre accesible, pero la mente no quiere dejar de buscar. Prefiere el drama, la comparación, la expectativa, porque alimenta la ilusión de control. Y aquí viene un detalle sutil. Muchas veces, incluso cuando estás solo y en silencio, tu mente sigue buscando, porque el ego no puede permanecer sin estímulo. Le teme al vacío. Pero ese vacío no es peligroso, es precisamente donde surge la claridad. Cuando dejas de buscar respuestas externas, descubres que las respuestas internas son mucho más precisas y firmes que cualquier consejo ajeno. No se imponen, se sienten, no se razonan, se reconocen. Tolle propone una práctica simple y profunda. Cada vez que te sorprendas corriendo hacia afuera para encontrar seguridad, haz una pausa. Siente tu respiración, siente el cuerpo, siente el momento presente. Pregúntate, ¿qué estoy buscando? Y luego observa lo que surge en silencio. A menudo descubrirás que la mente quiere llenar algo que ya está completo, que tu interior ya sabe, aunque hayas estado ignorándolo. Esto también afecta cómo tomamos decisiones. La mayoría de nosotros decidimos desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de control. Pero cuando permites que la presencia guíe, surge una claridad diferente. No siempre rápida, no siempre evidente, pero sí segura y coherente. Tolle dice que la acción consciente nace de este estado, no de la compulsión. Es como dejar que una brújula interna silenciosa indique el camino, en lugar de seguir mapas dibujados por la mente. Y finalmente hay un punto que transforma todo. Tu interior no solo sabe la respuesta, sino que siempre estuvo dispuesto a mostrártela incluso cuando tú estabas distraído. No necesitas buscar afuera, no necesitas acumular experiencias para alcanzar sabiduría. Solo necesitas detenerte, observar, escuchar y permitir que el silencio revele lo que ya conoces. Es un acto sencillo pero profundo que cambia la manera de vivir por completo. En este instante, mientras escuchas estas palabras, puedes empezar a notar algo, un espacio de calma que no depende de nada exterior. Ese es tu interior hablando, esa es tu respuesta. Y lo más asombroso es que siempre estuvo allí, solo tenías que dejar de correr. Ahora, llegamos a un punto que suele sorprender a quienes comienzan a prestar atención a su interior. La verdadera transformación no sucede haciendo más, sino haciendo menos, o mejor dicho, haciendo conscientemente. Eckhart Tolle insiste en que el ego confunde actividad con progreso. Mientras más corres detrás de objetivos, más crees que avanzas, pero muchas veces solo te alejas de la presencia. El momento presente se convierte en un medio, no en un fin, y ahí aparece la ansiedad silenciosa que nunca desaparece. Fíjate en esto, incluso las decisiones importantes, las que parecen determinar el rumbo de tu vida, no requieren urgencia ni lucha. Tolle cuenta que muchas veces la claridad surge en un instante de quietud, cuando simplemente observas lo que es y permites que tu interior hable. La mente quiere resolverlo todo, ahora mismo, pero la conciencia sabe que la sabiduría surge cuando hay pausa, cuando no hay interferencia. Esa pausa no es pasividad, es espacio para que lo que es verdadero se revele. Y aquí está un detalle que cambia la experiencia de vivir. Cuando dejas de buscar fuera, empiezas a notar cómo pequeñas elecciones cotidianas adquieren un significado distinto. No porque sean extraordinarias, sino porque las haces desde la presencia. Tolle pone énfasis en la importancia de sentir el cuerpo y la vida que te rodea. Un gesto simple como prestar atención a la respiración o escuchar a alguien con plena atención se convierte en un acto de conexión profunda. La acción consciente transforma lo ordinario en extraordinario. Quizás estés pensando, esto suena bonito, pero ¿y las emociones difíciles? Tolle no evita este tema. Las emociones intensas, el miedo, la ira o la tristeza, no desaparecen mágicamente. Pero cuando las observas desde la conciencia,
pierden la fuerza que te atrapaba. No desaparecen por represión, sino porque dejas de identificarlas con tu identidad. Esto ocurre en mí, en lugar de esto soy yo. Esta distinción es pequeña, pero poderosa. Cambia la relación con todo lo que experimentas. Y aquí viene algo que pocos comprenden al principio. Tu interior no se comunica con palabras ni instrucciones precisas, se comunica con estados. Sentir claridad, sentir calma, sentir apertura. Esos son los mensajes reales. La mente quiere definiciones, planes y pasos concretos, pero el interior habla con presencia. Por eso la paciencia es esencial. No se trata de esperar pasivamente, sino de permitir que lo que ya está dentro se haga evidente. Tolle también recuerda algo vital. Cada vez que actúas desde la urgencia o desde el miedo, el ego recupera terreno. Cada vez que respiras, observas y eliges desde la hora, la presencia gana fuerza. Es un movimiento sutil, casi invisible, pero transforma la manera en que interactúas con todo, personas, situaciones e incluso contigo mismo. La sabiduría interior no grita, se manifiesta en la coherencia tranquila de tus acciones. Quédate con esto mientras escuchas. No hay fórmula externa que pueda sustituir lo que ya sabes dentro. Cada respuesta, cada guía, cada dirección reside en ese espacio silencioso que ignorabas porque estabas ocupado buscando fuera. La clave está en detenerse, observar y permitir. Solo entonces la vida deja de ser una carrera y empieza a ser un encuentro consciente con lo que siempre ha estado allí, dentro de ti. A menudo creemos que comprender nuestra vida requiere resolver todos sus problemas primero. Eckhart Tolle nos invita a cuestionar esa creencia. Y si la claridad no llega cuando solucionas algo, sino cuando dejas de resistirte a lo que ya es. La mente constantemente busca mejoras, corre hacia metas, teme la incomodidad. Pero el interior no se activa desde la lucha, se activa desde la aceptación consciente. Esa aceptación no significa resignación, sino ver lo que ocurre sin adornos, sin historias, sin proyecciones. Imagina por un momento que puedes observar cada pensamiento y emoción como un testigo imparcial. La tristeza, la frustración, la ansiedad, todo aparece y desaparece sin tocar la esencia de quién eres. Eckhart Tolle llama a esto la desidentificación. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Eres la conciencia que los percibe. Y ese simple acto de notar crea libertad inmediata. Por primera vez puedes respirar sin lucha, actuar sin impulso, responder sin miedo. Aquí es donde surge un descubrimiento profundo. La búsqueda de respuestas fuera siempre genera más preguntas. El interior, en cambio, responde de manera silenciosa y firme, pero no como un dictado externo. La voz del interior se siente, no se razona. Se experimenta, no se explica. Y muchas veces lo más sencillo que puedes hacer es detener la mente y permitir que la atención vuelva al presente, incluso en medio del caos exterior. Tolle también señala que la vida nunca se detiene, pero nuestra resistencia crea la ilusión de sufrimiento. Cuando aceptas lo que es, no porque te guste, sino porque reconoces la realidad, surge una energía interna que permite actuar de manera efectiva. El cambio ocurre sin esfuerzo, porque la conciencia ya está alineada con la verdad que el ego intentaba controlar por la fuerza. La paradoja es clara. Dejar de intentar controlar la vida es lo que finalmente la transforma. Quizá te sorprenda descubrir que gran parte del estrés y la confusión proviene de intentar ser algo que no eres o de buscar validación externa. Cada vez que miras hacia afuera en busca de aprobación, pierdes contacto con la fuente que siempre estuvo dentro. Tolle enfatiza que la verdadera guía proviene de ese espacio silencioso, de esa voz interna que no grita, pero que nunca se equivoca. Es constante, serena y siempre presente. En este instante, mientras escuchas estas palabras, puedes notar una sensación sutil, un espacio dentro de ti que no necesita nada más. Ese espacio es el lugar donde nacen todas las respuestas. No está en el futuro, no está en la mente de otra persona, no se encuentra en libros o teorías. Está aquí, ahora, esperándote para que finalmente dejes de buscar afuera y reconozcas lo que tu interior ya sabe. Y así,
Aunque la mente quiera apresurarte, aunque las circunstancias externas parezcan confusas, tu interior permanece firme. No necesitas empujarlo, convencerlo o acelerarlo. Solo necesitas detenerte, escuchar y permitir que la claridad surja naturalmente. Es en ese silencio donde todo empieza a encajar, donde la comprensión se vuelve palpable y donde descubres que la respuesta nunca estuvo perdida. Simplemente estabas demasiado distraído para notarla. Una de las enseñanzas más profundas de Eckhart Tolle es que la mente tiende a complicarlo todo, mientras que la verdad interior es simple y directa. Observa tu vida. ¿Cuántas veces te has esforzado por entender algo que ya estaba claro dentro de ti? ¿Cuántas veces buscaste señales, consejos o explicaciones externas solo para descubrir más confusión? La mente quiere justificar, planificar, anticipar. La conciencia simplemente percibe y actúa desde la claridad que surge del presente. Piénsalo. Cada momento que pasas revisando el pasado o proyectando el futuro te aleja de lo que realmente importa. La sabiduría interior no vive en los recuerdos ni en los escenarios que la mente imagina. Vive aquí, en la quietud que permanece aunque todo a tu alrededor cambie. Tolle lo llama el poder de la hora. No es un concepto intelectual, sino una experiencia que se siente cuando permites que la atención se pose en lo que es, en lugar de en lo que debería ser. Aquí está el detalle que muchos ignoran. No necesitas una señal externa para saber qué es correcto para ti. La mente busca evidencia, comparaciones y garantías, pero tu interior no necesita convencerte. Simplemente se revela en momentos de presencia. Cuando prestas atención a esa voz silenciosa, incluso las decisiones complejas se vuelven claras. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu relación con ellos cambia. Tolle comparte que, al observar la mente sin identificarse con ella, se produce un cambio sutil pero profundo. El espacio entre estímulo y reacción se amplía. Esa pausa es donde la presencia actúa. Allí, ya no reaccionas automáticamente desde el miedo, la expectativa o el ego. Respondes desde la calma y la claridad. Y en esa diferencia radica la verdadera libertad. Tal vez sientas resistencia al principio, porque dejar de buscar fuera desafía la identidad que has construido durante años. El ego se aferra a la idea de que necesitas control, que la seguridad viene de lo externo. Pero cuando aprendes a escuchar tu interior, descubres que esa seguridad siempre estuvo allí, accesible en cada momento, esperando que te detuvieras y prestaras atención. Un ejemplo simple pero revelador. Cuando estás confundido sobre una decisión, la mente quiere pros y contras, análisis infinitos. El interior, en cambio, transmite una sensación. Esto se siente correcto. Esto resuena contigo. Esto surge sin esfuerzo. Esa sensación no necesita explicación ni validación. Es la brújula que siempre estuvo contigo, pero que ignoraste porque estabas demasiado ocupado buscando afuera. Y mientras avanzas en este proceso, notarás algo transformador. La vida deja de ser una serie de problemas que resolver y se convierte en un flujo de experiencias que guían. Cada desafío, cada situación, cada emoción es un espejo que refleja lo que ya existe dentro. Tu interior no solo conoce la respuesta, te recuerda constantemente que nunca estuvo perdida. Solo había que dejar de buscar afuera para reconocerla. Ahora llegamos a un punto que muchos encuentran difícil de aceptar. La vida no necesita ser controlada ni planificada en exceso. Eckhart Tolle explica que la mente tiende a creer que todo depende de sus cálculos, estrategias y esfuerzos. Pero la presencia no funciona así. Cuando estás plenamente consciente, descubres que la claridad interior guía incluso las decisiones más complejas sin que tengas que forzar nada. La acción surge de manera natural, alineada con lo que es, no con lo que debería ser. Piensa en los momentos en los que tomaste decisiones importantes con una sensación de paz interior. Tal vez no fueron perfectas ni las más rápidas, pero se sintieron correctas. Esa sensación no proviene del análisis, sino de la conexión con la conciencia que siempre estuvo ahí, esperando que dejes de seguir ciegamente las instrucciones del ego.
Esa misma voz silenciosa que te habla ahora es la que Eckhart Tolle llama la inteligencia de la hora. Aquí viene un punto crucial. El ego necesita razones, justificaciones y seguridad externa. La conciencia no. La conciencia solo observa y permite que lo que es se manifieste. Por eso, muchas veces, cuando escuchas tu interior, la primera reacción de la mente es dudar. ¿Será esto suficiente? ¿No me equivocaré? Es normal. El ego se resiste porque perdería control, pero si eliges confiar en la sensación interior, descubres que la incertidumbre externa pierde peso. Tolle nos recuerda que incluso en medio de problemas reales, el sufrimiento adicional proviene de la resistencia interna. Mientras más aceptas lo que es, menos energía desperdicias en lucha inútil. Esa aceptación no es resignación, es reconocer la realidad tal como es y actuar desde ese espacio. La diferencia es sutil, pero transforma toda tu experiencia. No eres arrastrado por las circunstancias, sino que fluyes con ellas con claridad y coherencia. Un detalle que muchos pasan por alto es que la guía interior no te da instrucciones detalladas, sino una sensación de alineación. A veces es una intuición inmediata, otras veces un estado de calma que señala la dirección. No hay necesidad de convencerte ni de esperar confirmación externa. Tolle enfatiza que la mente quiere seguridad en forma de pruebas, mientras que la conciencia ya sabe, incluso si no puedes explicarlo. Y así llegamos a un principio fundamental. Tu interior no solo conoce la respuesta, sino que siempre ha estado disponible, incluso cuando la ignorabas. Cada momento de presencia fortalece esa conexión. Cada pausa consciente, cada observación de tus pensamientos sin identificarse con ellos te acerca más a esa claridad que no depende de circunstancias externas. La vida empieza a sentirse menos caótica, más coherente y sobre todo más alineada con lo que realmente eres. Cuando lo notes, comprenderás algo profundo. No hay necesidad de buscar fuera. Todo lo que necesitas ya está dentro. Tu interior sabe la respuesta y solo espera que te detengas para escucharlo. Ahora que has empezado a comprender cómo funciona tu interior, Eckhart Tolle nos invita a observar algo fundamental. La verdadera libertad no consiste en cambiar las circunstancias, sino en cambiar nuestra relación con ellas. Piensa en cuántas veces has sentido estrés, ansiedad o frustración, no por lo que sucede afuera, sino por la resistencia que surge dentro. Esa resistencia nace del deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. La conciencia, en cambio, no necesita cambiar nada, simplemente observa y permite. Imagina un momento en el que todo parecía fuera de tu control. Una discusión, un retraso, una noticia inesperada. La mente quiere reaccionar, planear, controlar, anticipar. Pero si logras simplemente estar presente, notar la emoción y permitir que exista sin luchar contra ella, algo cambia de inmediato. Esa pausa consciente rompe la identificación automática con la mente y con sus historias y te devuelve al espacio donde siempre reside la claridad, tu interior. Tolle enfatiza que la presencia se manifiesta en la acción alineada. Esto significa que no se trata de inactividad, sino de actuar desde un lugar de conciencia en lugar de impulso. Cuando estás presente, las decisiones se sienten más simples, más coherentes, incluso frente a situaciones complejas. Ya no te arrastras por el miedo, la expectativa o la urgencia. Respondes con una calma que la mente sola no puede generar. Un concepto que suele cambiarlo todo es el de la aceptación radical. No se trata de resignarse ni de conformarse, sino de reconocer la realidad sin añadir resistencia innecesaria. La resistencia genera sufrimiento. La aceptación genera espacio para la claridad. Cada vez que logras aceptar lo que es, incluso parcialmente, fortaleces la conexión con tu interior. Esa conexión es la que permite que la sabiduría silenciosa se revele sin esfuerzo. Y aquí hay un detalle que sorprende a muchos. La guía interior no siempre se presenta como soluciones inmediatas o instrucciones claras. A veces llega como un estado de calma, una sensación de coherencia, una intuición sutil que señala la dirección. La mente quiere evidencia, prueba,
palabras. El interior, en cambio, se comunica a través del sentir. Por eso, aprender a confiar en esa sensación es clave. Por último, recuerda esto. Cada instante que pasas en presencia es un recordatorio de que no necesitas buscar afuera. La claridad, la calma, la comprensión siempre han estado disponibles dentro de ti. Lo único que se requiere es detenerse, observar y permitir. Tu interior ya conoce la respuesta y cada vez que lo escuchas, reafirmas que nunca estuvo perdido. Solo estaba esperando a que te detuvieras para notarlo. Llegamos a un aspecto que Eckhart Tolle considera esencial, la práctica de la observación constante. No se trata de analizar o juzgar, sino de notar todo lo que surge en tu mente y en tu cuerpo sin engancharte. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción es como una ola que pasa. Puedes montarla, dejarla ir o simplemente observarla desde la orilla. Esa observación crea un espacio interno donde surge la libertad. Piensa en un momento de conflicto o tensión que hayas vivido recientemente. Si lo revives mentalmente, notarás cómo la mente añade capas de historia que deberían haber hecho los demás, que podrías haber hecho distinto, cómo evitar que vuelva a ocurrir. Todo esto refuerza la identificación con el ego. Ahora intenta percibir esa misma situación desde la presencia. Siente las emociones, nota los pensamientos, pero sin juzgarlos ni intentar controlarlos. Esa simple acción transforma radicalmente la experiencia. Tolle también enfatiza la importancia de sentir el cuerpo como ancla el presente. Cuando llevas tu atención al cuerpo, a la respiración, al pulso de la vida dentro de ti, la mente deja de arrastrarte hacia pasado y futuro. Esa conexión con el cuerpo no es solo física, es un recordatorio constante de que estás aquí, ahora. Y cuando estás aquí, la respuesta interior emerge con claridad, sin esfuerzo, sin búsqueda. Un detalle poderoso que pocos aplican. Incluso en la vida cotidiana y en las tareas más simples puedes practicar esta observación. Lavar los platos, caminar por la calle, esperar en una fila. Todo momento es una oportunidad para notar la mente, sentir el cuerpo, permanecer presente. Cuanto más lo practicas, más natural se vuelve escuchar tu interior. La guía silenciosa deja de ser un concepto abstracto y se convierte en experiencia vivida. Y aquí está la paradoja. Cuanto más permites que el momento sea tal como es, sin intentar cambiarlo, más se revela tu fuerza interior. Esa fuerza no depende de circunstancias externas, ni de logros, ni de aprobación ajena. Surge de la conciencia misma, que siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas. Finalmente, comprende esto. Tu interior no solo conoce la respuesta, sino que actúa como brújula constante. Cada instante de presencia fortalece esa conexión. Cada observación consciente, cada respiración atenta, cada aceptación de la hora, reafirma que la sabiduría que buscas no está afuera, nunca estuvo afuera. Está dentro, accesible en cada momento, esperando a que decidas dejar de buscar y empezar a escuchar. Ahora llegamos al punto culminante de esta exploración. Reconocer que la búsqueda externa era una ilusión. Eckhart Tolle nos recuerda que cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento que hemos vivido no era más que un reflejo de lo que ya existía dentro de nosotros. La respuesta que creímos perdida, la claridad que anhelábamos, siempre estuvo esperando a que nos detuviéramos lo suficiente para escuchar. Y aquí está la clave. Detenerse no significa renunciar a la vida, sino dejar de luchar contra ella. Piensa en todos los momentos en los que sentiste incertidumbre o miedo. La mente los etiquetó como problemas urgentes que debías resolver, pero si los observas desde la presencia, te das cuenta de algo transformador. Nunca estaba separado de la solución. Estaba dentro, silenciosa, constante, esperando a que tú la reconozcas. Esa es la esencia de la enseñanza de Tolle. No buscar afuera, no esperar señales externas, sino permitir que tu interior hable
y guíe tu camino. Un punto que cambia la percepción de la vida es entender que la sabiduría interior no impone, no dicta reglas, no genera presión. Se manifiesta como una sensación de alineación, de coherencia profunda que se percibe cuando la mente se aquieta. Esa sensación es suficiente, no requiere pruebas, explicaciones ni garantías, solo atención, presencia y confianza. Y cuanto más confías, más accesible se vuelve esa claridad. Tolle también enfatiza que cada momento presente es una oportunidad de reconectar con ese espacio interior. Cada vez que eliges la conciencia sobre la reacción automática, cada vez que observas en lugar de juzgar, estás reforzando la conexión con la voz silenciosa que siempre supo la respuesta. Y cuando lo haces de manera consistente, la vida deja de sentirse como una serie de problemas por resolver y se transforma en un flujo de experiencias que te guía, te enseña y te transforma. Finalmente, comprende esto con todo tu ser. La búsqueda externa termina cuando decides escuchar. Tu interior ya conoce la respuesta. No está en el futuro, no está en otra persona, no está en la validación de nadie más. Está aquí, ahora, en la quietud que surge cuando dejas de luchar, cuando dejas de intentar forzar, cuando permites que la conciencia haga lo que siempre ha hecho, mostrarse, guiarte y recordarte que nunca estuviste perdido. Detente, respira, observa. Tu interior ya sabe. Y en esa certeza silenciosa, todo cambia.